clase y bienvenidos a la lección 5 de nuestro curso La Biblia de la Nación Elegida. Ahora bien, la semana pasada fallece Moisés, Dios pone a Josué como líder y el pueblo entra en la tierra prometida de Canaán, ocupa ya la tierra prometida, pero hay un problemita que no corren todas las naciones, todas las tribus cananeas de por allí. Así que básicamente ellos están, pero también están rodeados de tribus que no creen en el Dios verdadero y son una mala influencia y para los israelitas y también digamos que siempre están peleando y algo de eso es porque ellos no cumplieron al pie de la letra todo lo que decía Dios, de que deben correr de allí esas tribus. Y por otro lado, yo creo que es el plan de Dios, que estén batallando, ¿verdad? Em, y es como una prueba para ellos. Pero bueno, Dios siempre está fiel, siempre es fiel a sus promesas y eso es lo que vamos a ver en esta lección, porque después de Josué viene el tiempo de los Jueces. jueces. Después en los libros de la Biblia va Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y Primero de Samuel. Entonces, en realidad vamos a brincar el libro de Jueces, el libro de Ruth, muy cortito, pero todo eso está pasando. Ruth toma lugar durante el libro de Jueces y luego sigue Primero de Samuel. En alguna forma podemos ver la historia de hoy y la vida de Samuel es como el cierre de la fase de jueces en la historia de Israel. Bueno, vamos a abrir la clase con una Ahora, oración. Que bueno, ya entraron muchos compañeros para acompañarnos, entraron varios más. Rosa, buenas noches. Maritza, buenas noches. Nos alegra que nos acompañen. Y vamos, buenas noches, pastor, y buenas noches a todos. Bendiciones del cielo. Amén. igualmente a usted. Ok, vamos a orar, pedir que Dios nos acompañe en la clase. Oremos. Señor Dios, tú te identificas como nuestro Padre y eso también nos anima a nosotros, que algunos de nosotros somos padres en esta tierra, em, de ver lo mucho que amas a todos, tanto niños como adultos, y que nos guías con tu palabra de cómo ser buenos padres aquí terrenales, por decir, em, porque tú como Padre Celestial, tú eres el Padre perfecto. Señor, hoy, bueno, ese es uno de los muchos temas que sale en la clase de hoy, y pues te pedimos que esta clase sea una bendición para todos los padres, que nos guías en tu palabra y que nos abras la mente para entender tu palabra, la boca para compartir tu amor el uno con el otro y para animarnos el uno al otro y también nuestros corazones para creer tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bien. Mis queridos amigos, hoy nos toca la lección 5. Estamos en Primero de Samuel, capítulos 2, 3, pero empezando en el verso 18, más o menos del capítulo 2. Aunque sí podemos tocar pedacitos de lo que viene antes, ¿verdad? El fondo, el contexto de la historia de Samuel. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, les voy a dar la oportunidad a ustedes de compartir una introducción, si le tocara a usted dar esta lección,
esta enseñanza a un grupito o a un grupo grande, como sea, ¿cómo empezaría usted? ¿Qué introducción tendría? ¿Cómo captaría, verdad? Captar. ¿Cómo captaría la atención? ¿Ok? Usted, con la clase de Samuel como joven, ¿verdad? Muy bien. Si usted desea participar, puede levantar la mano en Zoom. ¿Ok? O igual, si usted tiene una idea que quiere poner en el chat, igual se puede. Escuchemos de 2 o 3 compañeros. Veo la mano de Jaime Antonio, Mario Vargas. Pues bien, veamos si alguien más se anima. Jaime Antonio, bien puede. Buenos días, buenas noches nuevamente. Jaime Hola, Antonio. hermanos, buenas noches. Sí. Pastor, tengo unos refranes o dichos o proverbios que se dan acá, ¿cierto? Ujú, ujú. Un- el tamarindo, así como da frutos dulces, da frutos agrios o amargos. Ese sería más o menos para Elí y los hijos, ¿sí? Uh. Yo creo que le entendí bien. Hay un dicho muy parecido. Bueno, ahorita les explico, pero Jaime Antonio quiere, por si alguien no Bueno, captó, puede eh, explicarlo un el poco. tamarindo, el Ujú, tamarindo da frutos dulces y puede dar frutos amargos, ¿sí? Lo mismo que el mamoncillo, ujú, ¿sí? ujú. También son dos frutas que por acá se dan de a mucho y la gente dice eso. Inclusive dicen es que de cualquier tamarindo, de cualquier tamarindo sale uno agrio, ¿sí? Ujú. Sale uno amargo o agrio, ¿cierto? Otro dicho es de la constancia alcanza lo que la dicha no puede, que puede ser el de la mamá de Samuel, que no podía tener hijos, pero ella era constante orándole al Señor hasta que tuvo su hijo, ¿cierto? Y se lo dedicó al Señor, Ah. ¿sí? Está muy bueno, está muy bueno. Sí, Me gusta Jaime Antonio. ¿Entienden ustedes lo que está haciendo él? Como que está usando un dicho pues la cultura de por ahí, los dichos que se usan y está empezando con eso ya para llamar la atención y para ponerlos a dialogar y después va a decir, bueno, y hoy en la palabra de Dios vemos que tiene algo de cierto, ese dicho que nosotros tenemos, y bueno, y ya para entrar, y les quiero contar la historia de, ok, y eso es lo que, para eso es el captar, justo como lo está haciendo Jaime Antonio. Bien, bien, ¿tiene otro? hay otro, ya estos son bíblicos, Ah, bueno, ¿cierto? bueno. Hay uno que dice que Dios escucha siempre al corazón contrito y humillado, Ujú, ujú. ¿cierto? Y el otro dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Mm. Esos dos están en la Sagrada Escritura. No así textualmente, pero sí están muy parecidos. Sí, es del corazón contrito y humillado, sí está. Está muy bueno, excelente. Hasta cuando hablamos de dichos, no tienen que ser dichos seculares, pueden ser hasta dichos o versos que vienen en la Biblia, de otras partes de la Biblia, exactamente. Y eso es muy buena técnica, me encantó, me encantó. Gracias, Jaime Antonio. Muy bien, muy bien. Excelente, Jaime. Vamos con el señor Mario. Bien puede. Y igual, si alguien quiere compartir en el chat, sí pueden, sí pueden. ¿Listos? Mario. Vamos a activar su audio. Perdón, no le escuchamos. Mario. Mm, Está cerrado. ahora sí, ahora sí. Hermanos, no nos hace falta escuchar la voz de Dios audible. Dice Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. El Señor nos habla por medio de su palabra, la Biblia. Estudiemos la historia
de Samuel, último juez, él nos enseña cómo servir al Señor, que escuchemos su palabra, obedezcamos la gratitud. Ahí sería, pastor. Ah, está muy bien, está muy bien. Como ya para entrar pues en el tema de que bueno, que hoy sí vamos a conocer a un muchachito que sí escuchó la voz Claro. audible de Dios, pero también es bueno que entendamos que eso no es para todos. O sea, no todos en la Biblia tuvieron esa experiencia, no todos los creyentes vamos a escuchar una voz audible, pero todos sí escuchamos la voz de Dios en la palabra, ¿verdad? Excelente, me encantó, Mario. Muy buen tema, hasta sí, tenía pensado tocar ese tema al final de la clase, hoy si es que nos alcanza el tiempo de qué debemos esperar de Dios, de que cómo ha prometido comunicarse con nosotros, ¿verdad? Excelente, gracias Jaime, Antonio y Mario, muy ejemplares sus introducciones. Elizabeth, ¿desea compartir? Elizabeth. Sí. Voy por un captar personal, Sí, adelante. ¿no? Bueno, va un poquito del capítulo 2 con el 3. Con el tema de Ana, yo misma creyendo, ¿no? En salir, porque la aflicción me hizo ir a la oración, ¿no? Nosotros pensamos que Dios todavía no realiza más milagros. Sabemos que nuestra fe ya es un milagro más grande en nuestras vidas. No hace falta los milagros, pero sabemos que si oramos, Él nos contesta, todavía nos contesta por su infinita misericordia. Y yo soy una persona que fui condenada a no tener hijos. Y después que murió mi hijo, después de un parto muy complicado, me quedé prácticamente estéril. Entonces el médico dijo, usted nunca más tendrá hijos. Bueno, yo me dediqué a servir al Señor con mi esposo y a lo largo de 8 años simplemente me embaracé porque había un anhelo muy grande en mi corazón y yo siempre busqué al Señor. Y haciendo una obra de misión, el Señor me dio un hijo y también fue un varón. Y bueno, y ese nene, que se llama Paulo, él fue creciendo en el camino del Señor. Y cuando vamos al pasaje de él, porque fue ofrecido totalmente al Señor, pero había algo, ¿no? Que no resultaba solamente de que ahora Dios me dio a Paulinho, qué lindo Paulinho, es una bendición, toca la batería, pero no resultaba que yo le dijera, Paulinho, no te quiero mascando chicle cuando esté tocando la batería. Y que yo estaba sentada en la reunión y veía a Paulinho a los 9 años, cha, 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 con la batería. Yo me levantaba en la reunión, iba allá, le tendía la mano y él tenía que escupir el chicle en mi mano. 2 veces, la tercera no fue necesario. Entonces hay que hablar y hay que actuar. Hay que actuar. Y vamos a estar hablando de uno que hablaba, no le gustaba actitudes de sus hijos, pero no actuaba. Una mujer que salió de la aflicción y fue a la oración y tuvo respuestas. Y hubo sobre Israel un nombre puesto por Dios. Y hoy nosotros vamos a ver eso. Ese sería mi captar. Buenísima la introducción, personal y muy relacionada la introducción con el tema de la historia, digamos que en dos temas, bueno, lo de Ana, pero también lo de Eli y con sus hijos. Entonces, eso es súper bien pensada, planeada, mi querida hermana, y sobre todo porque usted con su historia personal le dio la gloria a Dios. O sea, no es de que, pues miren que no, es miren a Dios, miren a Dios. Eso es lo que más me gustó, amigos. Siempre que em,
siempre que contemos nuestra historia o una partecita de nuestro testimonio, es simplemente, siempre el punto tiene que ser, miren, miren lo que hizo Dios, ¿ok? Nunca y eso es lo que me encantó de la forma en que nos la contó Elizabeth. Súper bien, Elizabeth. Amén. Y gloria a Dios, Am- gracias a Dios por Pablo, ¿verdad? Amén. ¿Qué edad tiene ahora? Amén. Ahora tiene 29. Ya grandecito, Sí, ¿verdad? sí. Ya Qué era bueno. grande yo cuando el Quiero Señor me hablar, dio. Muy bien. quiero hablar. Gracias, Elizabeth. Ok, vamos a darle la palabra a Carlos primero y ¿Puedo después hablar? no, primero a Carlos, porque Carlos pidió bien la palabra y después al señor Francisco Octavio, ¿ok? Primero a Carlos, por favor. Ok, gracias. Gracias, hermano. La historia es de una gran mujer llamada Ana, Ujú. que demuestra su amor por Dios, por su esposo y por su hijo. Por Dios, porque buscó de Dios en su situación, en su aflicción que estaba, y le rogó, le clamó a Dios por un hijo, y que ese hijo, si Dios se lo daba y se lo daría, se lo dedicaría a él. Y su amor por su esposo, porque ella no le podía dar hijos. Entonces da su amor a Dios, da su amor a su esposo y da también su amor a su hijo cuando lo tiene, y cuando ya lo destetó, lo dedicó a Dios, lo llevó al templo, allí estaba el sacerdote Elí, y cada día, cada año esa madre, en esa dedicación como madre, y como la historia que nos contó la hermana hace poco, cada año le llevaba una túnica pequeña a ese hijo, siempre en ese amor. Es el valor de las madres, por Dios, en el caso de las cristianas, el amor a su esposo y el amor a su hijo. Ujú. Forma tengo para captar la historia de Samuel. Gracias, hermano. Excelente, excelente. Está súper bien, Carlos. Me encantó. Agarrando de... eso, lo que hizo Carlos, amigos, es, por ejemplo, nuestro texto empieza en 2:18. Él nos preparaba con lo que viene antes, ¿me explico? O sea, si nosotros nos enfocamos en empezando en la historia en 2:18, uno podría captar la atención con la parte de la historia que viene justo antes, ¿verdad? Esa es otra forma de captar la atención. O sea, si estás en Mateo, ¿verdad? Mateo 15, pues tal vez hay algo en Mateo 14 que sirve como introducción, ¿verdad? Para preparar la historia. Entonces, muy bien, gracias, Carlos. Y le damos la palabra al señor Francisco Octavio. Gracias, señor, por esperar su turno. Ya le Amén, toca. amén, hermano. Amén, Buenas hermano. noches, ¿cómo está? Buenas noches, hermano. Aquí bien pendiente del estudio. Yo quería, hermano, ayudar un poco a la reflexión que el hermano acaba de hacer. Yo estoy de acuerdo en lo que él dice, pero hay que analizar el contexto de los primeros capítulos. ¿Por qué digo esto? Porque hay personajes de que el Señor los usa de una manera que nosotros quedamos asombrados. ¿Por qué? En el caso de Ana, Ana es una mujer fervientemente sometida a Dios, pero el marido que tenía, dice la lectura que esto lo estoy haciendo un arrastre de atrás, ¿verdad? Me estoy metiendo directamente de atrás para llegar al 2:18. Entonces, esta pareja, ¿verdad? Que era Alcana y Ana, esto, cada año iban a hacer sacrificio a Silo, pero en ese sacrificio, en ese templo donde estaba, habían dos personas que eran hijos de Eli, los cuales eran impíos, no tenían conocimiento de Dios.
Y entonces, en ese momento que Ana estaba sufriendo porque no podía tener hijos, ella hace un pacto con el Señor y le ofrece, le dice al Señor, llora con toda su alma fervientemente y la quebranta, y le dice al Señor que si le da un hijo, el hijo lo va a dedicar completamente a él, a su servicio. Entonces ya hay un pacto entre Dios y Ana, ¿verdad, hermano? Entonces, cuando ella hace el pacto y el niño va creciendo y va creciendo, entonces el marido le dice, hay que llevar al niño a la iglesia. Entonces le dice, no, todavía no, porque todavía no lo habían destetado al niño. Yo voy a llegar después, le dice. Entonces, cuando ya el niño está en acción, que ellos van a dejarlo al niño, ella lo prepara al niño con una túnica, con su vestido, donde lo van a entregar directamente al Señor en el templo. Cuando él entrega a Samuel en el 2:18, dice que él estaba vestido con un efod de lino. Así lo entrega la mamá, vestido con un efod de lino, que le hacía a su madre en una túnica pequeña. Y se la traía cada año. Quiere decir que cuando ella no la entregó, no lo dejó así, sino que cada año le llevaba una túnica nueva. Entonces, cuando ya Samuel llega creciendo, viene Samuel y ya está en el templo. Entonces, cuando él servía en el templo, dice, el Señor llama a Samuel. Y lo llama 3 veces, pero Samuel, como todavía no conocía al Señor, él va a donde Elí. Y Elí, al mirar que eran 3 veces que el niño llegaba y le decía, heme aquí, Elí, en su conocimiento que él tenía, dice, entonces Dios quien está hablando a este pequeño. Entonces ya le dio las instrucciones de cómo le iba a contestar Elí, Samuel, cómo le iba a contestar a Dios. Pero de antemano sabemos de que los hijos de Elí, ese es un arrastre, una experiencia que debemos tomar en cuenta cuando nosotros como padres de familia no exhortamos, no corregimos a nuestros hijos y nos hacemos de la vista gorda por lo que ellos hacen, y entonces es allí las consecuencias que el Señor nos advierte. Pero como uno como es tan orgulloso y tan perverso como decimos, no entendemos la sugerencia, la advertencia que el Señor nos da. Entonces, al ver todas esas consecuencias que los hijos cometían en el templo, se acostaban con mujeres perversas, dormían con mujeres perversas en el templo y llegaban a adorar al Señor allí mucha gente. Entonces, Elí se daba cuenta de todas esas consecuencias que los hijos hacían y nunca, dice el Señor, nunca lo reprendió, nunca le dijo, eso está mal lo que ustedes están haciendo, sino que él dice, he oído de que él dice, he oído, pero no le dice lo puede corregir, sino que dice, he oído lo malo que ustedes están haciendo, y es más, tienen hasta fama. Entonces, allí él no está corrigiendo, sino que se está dando cuenta de las perversidades que los hijos están haciendo en el templo. Entonces, ¿cuál es la otra contrapartida que le damos a esto? Cuando viene el Señor, toma el control y le dice a Samuel, bueno, Samuel, usted es mi sustituto de Elí. Entonces, ya Samuel, cuando toma el control, le dice al Señor, esto y esto y esto va a pasar. Entonces, Elí sabe que el Señor está hablando con Samuel y le dice, no me encubras nada de lo que te dijo el Señor. Bueno, le dice, esto y esto va a pasar y aquí se te va a acabar. Todo lo que ha hecho aquí va a quedar. Porque dice el Señor que ha tomado a una persona nueva en sustituto tuyo y entonces ahí vienen las consecuencias. Entonces, ahí él echa de ver, él reconoce lo malo que había hecho porque él sabía que los hijos estaban mal. Entonces, cuando él reconoce que el Señor le va a quitar el derecho, le va a quitar ¿cómo te dijera yo? Lo que el Señor le había dado, porque el Señor había hecho un pacto con él, porque la familia de él nunca iban a sufrir tal consecuencia. Pero a raíz de ese pecado que los hijos hacían, le cae a los hijos también. Mueren los hijos, muere la familia y Samuel toma el control en ese momento.
Entonces ahí cuando Samuel ya comienza él directamente a platicar con el Señor, al Señor venirlo preparando, pero la experiencia que vemos en esta lectura de Samuel es lo que le está pasando a Elí, los pecados de Elí, dice la lectura. Esos pecados no los debemos de pasar por alto nosotros los padres, porque es una experiencia que tenemos que corregir. Y si no corregimos, dice la palabra, el que no corrige a su hijo, estamos mal. Entonces, el Señor dice, corrige a tus hijos y a los que ama. ¿Cómo corrige el Señor? De la manera que corrigió a Elí. Dice, dice la lectura, nunca yo haga, nunca yo tal haga. O sea que el Señor reconoce, no va a volver a hacer lo mismo con él. Dice, porque yo honraré a los que me honren. Óigase bien, Elí no honraba a Dios, sino que honraba más a sus hijos que al Señor. Entonces el Señor echó de ver de que eran más, para él eran más sus hijos que el Señor. Entonces el Señor le quita todo el liderazgo a Elí y lo traslada a Samuel. Entonces dice, ¿por qué le quita el liderazgo? Porque él dice, porque habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda. ¿Qué hacían los hijos? Agarraron mejor del templo, se lo comían, si no se lo daban, lo quitaban a la fuerza, y ellos se daban ese gusto que nadie se lo daba. Y eso era de Dios, pero ellos como no sabían nada de la Biblia, no sabían nada de Dios. Sí, Entonces, gracias, Francisco. Sí. Amén. Ok. Amén. No, muchas gracias. Me parece que Francisco Octavio, en realidad, amigos, ya nos está contando la historia, ¿verdad? O sea, para el paso 2 de contar la historia. Muchísimas gracias, Francisco, con Amén, una hermano, amén. muy apasionado y me encanta, es muy bien. Y ya en realidad Francisco ya está tocando muchos de los temas que vamos a seguir analizando, entonces muy bien, gracias hermano. Se ve que a usted le encanta esta historia, ¿verdad? Se ve, se le nota. Amén, hermano. Qué bueno. Amigos, vamos ya al paso de considerar la historia. Pues nuestra primera pregunta de siempre es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Aquí en el paso de considerar estamos, pues obviamente considerando, o sea, reflexionando y repasando los detalles de la historia, ya para tenerlo así muy firme en nuestras cabezas y corazones, qué es lo que está pasando aquí en la palabra. Así que, bueno, les hago la pregunta, ¿quiénes son las personas? Y aquí incluimos también, pues, seres espirituales, por decir, que sea Dios o demonios, ángeles, o sea, se cuentan seres espirituales, seres humanos. Jaime Antonio, ¿levantó la mano, señor, o ya no? A ver. ¿Sí desean participar? A ver, no, ahora sí. Sí, levanté la mano, lo que pasa es que como participé en el tema anterior, voy a darle cabida a otro. ¿Sí? Hay que dejar que todos participemos. Si somos 30, por lo menos lleguemos a 25. Listo. Bueno, igual le damos la palabra a usted porque levantó la mano y después sus compañeros pueden en el siguiente. Algunos de nosotros nos tardamos en calentarnos un poco. Queremos escuchar un poco y después nos ponemos valientes para participar. Bien puede, Jaime Antonio. Sin pena, bien puede. ¿Quiénes son las personas de la historia? Bueno, yo tengo como personajes de la historia lo siguiente. Samuel, la mamá Ana, el papá Alcana, ¿sí? Elí, el profeta Elí, Jehová, los hermanos y las hermanas de Samuel, que ahí medio la tocan, los hijos de Elí, los jueces y el pueblo de Israel. ¿Sí? Yo creo que está súper bien su lista. Muy bien.
Alguien nos falta. Gracias, Jaime Antonio. Muy bien. Alguien nos falta. Bueno, yo veo uno que yo había anotado. No da su nombre, pero en 2:27 dice que un hombre de Dios visitó a Elí y más o menos le dio la advertencia, ¿verdad? La primera advertencia de que no, que tus hijos, esto y aquello. Y esa es la cosa, amigos, que Elí ya había sido advertido. Sí habló con sus hijos, pero no hizo nada. Así que eso también, bueno, ese tema hablamos. Ok, acuérdense, amigos, que Samuel es de la tribu de Efraín, o sea, su papá es Efrainita. ¿Qué más? Sí, Elí es de la familia, fue elegido por Dios para ser el sacerdote, ¿ok? Y sí, son 5 hijos que Dios le dio, hermanitos que Dios le dio a Samuel, ¿verdad? Por medio de su mamá, Ana. Ok, y los hijos de Eli se llaman Hofni y Finés, ¿verdad? Hofni y Finés. Se mencionan mujeres que servían a la entrada del tabernáculo y lastimosamente los hijos de Eli les faltaban el respeto a ellas y no es buena situación. Vamos con los objetos de la historia, amigos. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Veo la mano de Olga Vélez. Olga, ¿desea participar? Sí, pastor, pero no le voy a contar los objetos, sino que le voy a decir algo de... Contenta por eso ¿Me está- y estaba triste con el leche escucha? porque no le dieron por la ¿Me, ventana. me escucha? Sí, le Aló. escuchamos. Sí. No le voy a contar los objetos, sino que le voy a decir algo de Samuel. Ay, ya se me olvidó. Bueno, hay varias lecciones en esta historia. En la historia. Yo le enseñaría a mi discípulo las varias lecciones que encuentro yo aquí, que se hallan en el capítulo. Nunca debemos subestimar el poder de la oración, ¿no? Y nunca tampoco podemos subestimar el pecado en la familia. Elí no disciplinó a sus hijos y esto le costó a él la vida. Y a la larga, la familia perdió el sacerdocio. ¿Y por qué? Porque la oración no se vio en el hogar. En el hogar no llegó la oración. Porque él era un sacerdote. Y habla a los niños y habla a los jóvenes. Dios le habló. Se oye una voz que me perturba. Bueno, yo le quería decir era eso, nada más que la oración es importante en el hogar. Y segundo, el padre perdió su vida y perdió la familia, el sacerdocio. Y Samuel viene a ser un profeta. El niño viene a llegar a ser el primer profeta de Israel y el último juez de Israel. Lo que quería aportar. Y sí, muy bien, Olga. Me gusta el tema ese de subestimar, ¿verdad? Tanto, eso yo creo que podemos mencionar nuevamente en la parte de identificar pecado en la historia y el amor de Dios en la historia. Guarden esos temas bien, porque los vamos a necesitar sacarlos otra vez en esa parte. Olga, ¿ok? Muy buen comentario. Objetos, amigos, no hay muchos, pero sí hay unos cuantos y son interesantes. Jaime Antonio, veo su mano. Igual, ay, perdón, está en silencio, a ver. Sí. Perdón, Díganos. pastor, se me quedó la mano levantada, pero yo tengo como objeto lo siguiente. El aposento donde dormía Elí y donde estaba durmiendo Samuel, ¿cierto? El templo, el arca, porque Samuel dormía, la luz que entraba o que no se había apagado en ese momento, ¿sí? La lámpara, sí. Y la lámpara, el sitio donde se hacían los sacrificios, la puerta,
¿cierto? Las ofrendas y el templo. Lo que yo tengo así como. No, muy bien, muy bien. Esos son los principales. Ok. Y bueno, ya se mencionaron también las vestimentas, ¿verdad? El efod de Samuel y la túnica. Yo tuve que buscar, ¿qué es un efod? Yo siempre había leído la palabra, pero no entendía bien. Y es eso de la parte que viene arriba en la vestimenta sacerdotal del Antiguo Testamento, que casi no tiene mangas, ¿me explico? Casi no tiene mangas y como que es como su uniforme, por decir, ¿verdad? Es como el uniforme. Viendo eso es de, esta persona es del trabajo sacerdotal, ¿ok? Como Samuel era el ayudante del sacerdote y trabajaba ahí, pues bueno. Bien, amigos, ¿dónde ocurre la historia? ¿En qué pueblo, en qué parte estamos? Ok. Pista, 2:29, 3:21, ahí hay unas pistas. No, perdón, 2:29. Sí, bueno, ahí el 2:29, 3:21. Carlos, ¿desea aportar? La historia se desarrolla en el templo de Dios que quedaba en Silo. ¿Sí? Sí. Aló. Sí, no, perfecto. Sí, el templo de Dios que está en Silo, ¿verdad? Amigos, y como dice Carlos, sí, es cuando hablamos de templo, es como el centro de adoración, ¿verdad? Para el Dios verdadero. Solo que en esta altura todavía no se había construido el templo de Salomón, ¿verdad? Todavía tenían su templo portátil, su templo móvil, y le llamaban tabernáculo, ¿sí? Tabernáculo. Es como tienda de carpa, pero linda. No es así chiquitita, está grande. Y ahí es donde afuera hacían sacrificios y adentro es el lugar santísimo y bueno, todo eso, el santuario, ¿verdad? Y ahí es donde Samuel hasta mantenía las lámparas encendidas y todo en la noche, ¿verdad? Para que no se apagara. Silo, ¿sí? Vamos en Silo, les enseño aquí. Silo no es muy lejos de Jericó, ¿se acuerdan? Del miércoles pasado. Y también el futuro sitio de Jerusalén. Ahora, acuérdense que Jerusalén todavía no es la capital de Israel. Jerusalén todavía no se ha conquistado. Hasta hay extranjeros viviendo ahí. Eso viene ya con el rey David, ¿sí? Ahora, ¿cuándo? Esta pregunta es interesante. ¿Cuándo ocurre la historia? No necesariamente buscamos un año, pero ¿qué se puede decir? Estamos en los tiempos de, ¿qué se puede decir? Ujú. Sí, ¿quién quiere aportar? Puede ser en el chat o pueden con el micrófono. Ya veo chats de Elizabeth, Tabernáculo en Silo. Bien, Elizabeth, no le había visto a su aporte. Y también Mario Vargas, Silo de sí, Ramataim se menciona, de ahí es la familia de Samuel, ¿verdad? De Ramataim. Eso se menciona en 1 Samuel 1:1, ¿verdad? Gracias. Y Jaime Antonio, ¿cuándo ocurre la historia? La historia ocurre en los finales de los tiempos de los jueces, ¿cierto? O sí, podemos decir ahí, sobre todo en final de Elías como profeta, como es cierto, porque nos dice que ya estaba de avanzada edad y principios de o del tiempo en que comienza a servirle al Señor Samuel, para Y no dar sí, fecha exacta, ¿sí? esa está muy bien, amigos. Y me gusta porque no es necesariamente para esta pregunta que tenemos que dar una fecha. A veces yo les daba a ustedes solamente para que vayan formando una cronología bíblica
Es mi deseo para ustedes, que más o menos tienen un concepto de, ok, Abraham, Moisés, David, pero no se trata. Si queremos ponerle año, más o menos se acuerdan que, Moisés, 1500, más o menos. Y lo Sí. del Éxodo, y bueno, Josué y la entrada en tierra prometida, un poco más hacia 1400. Y ahora en realidad nos hemos adelantado casi 300 años. Casi 300 años. ¿Qué pasó? 300 años. Ese es el libro de Jueces. Si uno quiere ver, es muy importante. Y amigos, es muy lindo. No les enseñé, iba a enseñarles esto al comienzo de la clase, pero bueno, no, estábamos en otros temas. El libro de Jueces es como un ciclo, como se mencionó en el video. ¿Sí vieron? Eso me llamó la atención. En el libro de Jueces, el pueblo de Dios se aleja de él y va tras ídolos, ¿verdad? O sea, es infiel. Es como un esposo infiel, bueno, una esposa infiel. Israel va con Baal. Israel va con los dioses de Moab, con Moloch, con Aserá, bueno, los dioses de las tribus de por ahí. Y Dios después permite que sufran. Llegan otras tribus, los atacan, les roban, los hacen sufrir. ¿Qué hacen los israelitas? En su sufrimiento, claman a Dios. Dios, sálvanos, ayúdanos. ¿Y qué hace Dios? Escucha y actúa, y Dios levanta líderes y les dicen caudillos o jueces, ¿verdad? Quienes rescataban a la gente de sus enemigos y les da paz por un tiempo, hasta que el ciclo se repite, el ciclo se repite. Ese es todo el libro de Jueces, una y otra vez, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces estamos ya terminando el tiempo de los jueces, ahí más o menos por el año 1100, y yo traigo en la cabeza para David 1000, el año 1000 antes de Cristo. Eso hablamos el miércoles. Olga desea participar. Olga Vélez. Sí, pastor. La historia para mí comienza en Samuel, comienza cuando la esposa de Alcana, Alcana, se burla de Ana porque no puede tener hijos. Ana era una querida de Alcana, de su esposo, porque él podía tener 2 mujeres. La bigamia era permitida por Dios. Y ella tiene su hijo, lo consagra a Dios como un nazareo, y él se queda en el templo adorando a Dios. Samuel recibe la profecía de Dios para Elí, la dice, y se cumple, y viene a ser el primer profeta de Israel. No sé si estoy equivocada, pero me parece que ahí ya comienza, esa es una historia. Ok, gracias. Sí, ya viene en la vida de Samuel, bueno, ya de viejito, pues sí, cuando Samuel ya tiene sus años, ya el pueblo pide su primer rey, ¿verdad? Exactamente. El último juez. Okay. Eso es, sí. Muy bien, está muy bien el aporte de Olga. Gracias, Olga. Amigos, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Cuáles problemas observan aquí? Ok. Sí, bueno, veo Emma Lucía dice, después de la muerte de Moisés y Josué, el pueblo de Israel comenzó a contaminarse, ok, con otras costumbres de ciudades cercanas. Elizabeth, después Carlos, después Olga. Elizabeth, ¿cuál es el problema en la historia? El problema que puedo observar era una época donde la palabra de Dios escaseaba, donde ya Dios no hablaba.
está con Elí y Siempre quiere hacer oficio, ministraba siempre quiere estar Samuel en presencia de Elí y había profanación de los sacrificios que el pueblo llevaba a Dios y los hijos de Elí, antes que fuese ofrecido al Señor, ellos venían y ya tocaban y hacía como bien les parecía, no había ninguna reverencia hacia el servicio del Señor. Era un total, como decimos, ¿no? Era un despelote total, una falta de referencia, no había un temor a Dios y Elí ya no tenía más esa gracia sobre él, ya no tenía más. Y sí, o sea, realmente no hay mucha comunicación con Dios y Elí, su liderazgo no es muy bueno. Gracias. Gracias, Elizabeth. Y eso afecta al pueblo, ¿verdad? Cuando no hay buenos líderes espirituales. Muy bien. Y bueno, esa, la conducta de los hijos de Elí y la falta de disciplina de su parte, pues trae consecuencias, ¿verdad? Y bueno, eso es un tema central en la historia también, ¿verdad? Bien, que va a haber un cambio en Israel. Dios no está contento con el liderazgo, así que Dios va a cambiar las cosas, ¿ok? Muy bien. Carlos, por favor, después Juana Elisa pide la palabra. El problema era el pecado de los hijos de Eli, que eran hombres impíos al deshonrar a Dios. Pues habían blasfemado su nombre, el nombre de Dios, por sus impiedades, por sus maldades. No respetaban el altar de Dios, no respetaban a Dios, y Elí pues no les había puesto freno, sino que los dejaba que siguieran en eso sin darle una disciplina con amor, con gracia, con misericordia. Entonces Dios había decidido que no había ninguna forma como espiar los sacrificios y las ofrendas de los que se ofrecieran ellos, que se ofrecieran, que serían cortados. Es el juicio de Dios. Sí, 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 está bien, bien dicho de que había problemas en la familia del líder espiritual del pueblo, ¿verdad? Y ¿Puedo hablar? ¿qué? Vamos a darle la palabra a Juana Elisa, ya se le prometió. Juana Elisa, por favor. Gloria a Dios. Amén. Buenas Dios le bendiga, noches. pastor. Igualmente. Bueno, redundando un poco de lo que ya se dijo, pues yo veo dos problemas. El principal problema que había era el que Ana no podía tener hijos. Y bueno, Dios la visita y ella le hace la oración a Dios. Y la ofensa que hacen los hijos de Eli y la permisibilidad de Eli al no corregir su casa, porque él sabía lo que estaba pasando, más no lo corregía. Lo advertía, pero no corregía nada. Esos son los dos problemas que yo noté. Sí, sí, sí. Ok, muy bien, ¿Puedo Juana hablar? Elisa. ¿Puedo Yo creo hablar? que usted concuerda con sus compañeros. Y sí, es interesante también, Juana Elisa menciona también la esterilidad sí, permíteme, sí. Juana Elisa también bien habla de que no pudo tener hijos, Ana, por un tiempo. Muy bien. Ok, ahora sí, le damos la palabra a Francisco Octavio. Gracias, Juana Elisa. Sí, hermano. Amén, hermano. Yo miro, analizo a lo más profundo que tengo de tanto discernir la lectura, de que ahí están dos problemas. ¿Cuál es el problema? Dice, ¿cómo se soluciona el problema? El problema que existe en esta historia es la desobediencia y el pecado. Porque primeramente ellos desobedecen las orientaciones que el Señor le había dado y después cometen el pecado. Ahora, ¿cómo se soluciona este problema? Este problema se soluciona cuando el Señor llama a Samuel y sustituye, el sacerdote de Elí lo sustituye
Samuel. Y dice la palabra que Samuel, como gran profeta, fue conocido desde Dan hasta Berseba. Y también dice la Biblia que las palabras de Samuel nunca cayeron a tierra, se mantuvieron, dice, arriba, porque era un gran profeta de Dios. Amén, hermano. Sí, realmente, o sea, sí, gracias Francisco Octavio. O sea, no hubo buen liderazgo en Israel y Dios bendice a su pueblo con Samuel. Samuel no es el Amén, protagonista, amén. Samuel no es el héroe, Dios es, pero Amén, ¿cómo bendice a su pueblo con Samuel? Con Samuel, amén. Sí, y amigos, aquí en Academia de Cristo, eso es lo que deseamos para sus comunidades, para sus hogares, Amén, pues amén. que Dios bendiga a sus comunidades, a sus barrios, con ustedes. Amén, amén. Y que ustedes tengan sabiduría, Amén, conocimiento amén, bíblico amén. y que ustedes sean una gran bendición. Porque Dios dice en 2:35, yo levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. O sea, Dios promete levantar un fiel sacerdote, y sí vemos pistas de eso en Samuel, ¿sí? Porque Samuel era un fiel profeta del Señor. Pero amigos, al fin y al cabo, la promesa de Dios se cumple con un futuro sacerdote, el mejor sacerdote, el sacerdote perfecto. Esa solución viene más adelante, unos 1100 años más adelante. Consolidemos la historia, o sea, vemos la aplicación personal. Perdón, veo la mano de Alberto, también quería aportar. Alberto. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Sí, Alberto. quería aportar algo corto, ya que la hermana también lo había aportado. Pues en Samuel 1:2, ese era el gran problema, porque tenía Samuel dos mujeres, Ana y Penina. Una tenía hijos y la otra no. Y ahí entramos en el adulterio, pues, porque tenía dos mujeres. Y más en el Antiguo Testamento, como Salomón, tenían bastante mujeres y eso. Pero por eso Jesús hace muy claro en los mandamientos el adulterio. Así que eso era lo pequeño que quería aportar. Las dos mujeres que tenía ya se formaba el adulterio, que lo encontramos en Samuel 1:2. Nada más esa es mi pequeña aportación, pastor, gracias. No, gracias, Alberto. Sí, en el Antiguo Testamento vemos varios casos de ¿cómo le dicen? La poligamia. Poligamia de cuando uno tiene varias esposas. Y mis amigos, en ninguno de los casos va bien. Nunca sale bien ese arreglo. Siempre hay peleas, siempre hay envidia, siempre hay discordia. No conviene, ¿ok? Eso sí, la Biblia nos deja en claro, no es buena idea. Y por eso, muy lindo, Primera de Timoteo deja en claro el que es líder en la iglesia debe ser esposo de una sola mujer, ¿verdad? De una sola mujer. En Primera de Timoteo deja en claro eso. Ok, por si alguien se quedaba con la duda de, ¿eso que tenía dos esposas? ¿Qué? Ok, no es buena idea. Estaban también agarrando costumbres de las tribus de por ahí, ¿verdad? Okay, pero no salía bien. Y pues tu padre Israel, Jacob, ¿verdad? Tenía dos esposas más Ok, ya. Y eso tampoco no le salió bien, ¿verdad? Hubo problemas en ese arreglo también. Muy bien, amigos, consolidar. ¿Cuál es el punto? Perdón, Juana Elisa, ¿deseaba aportar para algo anterior o ya para esto? ¿Cuál es el punto principal de la historia? Juana Elisa. Bueno, quería hacer alguna acotación de la solución del problema, ¿verdad? Que la solución, bueno, podemos ver que era Samuel, pero no fue que Dios llegó y quitó a Elí para poner a Samuel. Recordemos que ahí había una promesa de Dios en Elí, había una promesa de hacerlo perpetuo a él y a su generación. Más Dios ahí dice
porque por lo menos en Samuel 25, ahí dice pues que si el hombre pecara, el juez lo juzgara, pero si pecaban contra Dios, había resuelto hacerlos morir. Para él poder bendecir y llamar a Samuel, él tuvo que tomar la decisión de cortar esa promesa y cortar el brazo de la promesa de Elí. O sea, iban a morir los hijos, no iba a haber más ancianos en esas generaciones. O sea, la solución fue fuerte. No fue quitar y poner. Sí. Tenemos que ver la profundidad de cómo Dios toma esa decisión y hace el llamado a Samuel. Y sí, exactamente. Y amigos, es esto. Hay consecuencias, nuestras acciones tienen consecuencias y eso no quiere decir que Dios no le perdonó a Elí. Eso no quiere decir que Dios le odiaba a Elí. Si Elí creía en el Dios verdadero, si Elí se arrepintió de sus pecados y creía en Dios, pues Elí fue perdonado y está en el cielo y lo vamos a conocer algún día. Así que, pero su caso también sirve Amén. como ejemplo de que, tomar en serio a Dios y su palabra Sí. y sus mandatos, sus enseñanzas, porque decía, porque has respetado más a tus hijos que a mí. Sí. O sea, básicamente él tenía a sus hijos como ídolos arriba por encima de Dios. Y eso suele ser uno de los ídolos más comunes hoy en día también. Bueno, Parte de pasamos. idolatría. Aquí en la pregunta de qué pecado veo en esta historia, pues yo pongo a otras cosas por encima de Dios. Mi idolatría no, no, no disciplino a mis hijos como lo debo hacer. Yo que se supone que debo ser guiando a otras personas en la palabra de Dios y a veces mi propia casa no lo estoy haciendo bien con mis propios hijos. Que Dios me perdone esos momentos de debilidad como padre. Debilidad. Y que Y lo tenemos varios ejemplos en la palabra, porque Job también tuvo esa debilidad. Sí. Y no quiere decir que Dios no amó a Job, ni lo bendijo después. Sí, o sea, Dios nos ama, Dios nos perdona, pero va a haber consecuencias cuando no seguimos su voluntad y su palabra y es... Todo momento, sí, y señor. sí, Gracias, pastor. me impactó porque Elí sí les dijo, no hagan eso, pero no tomó acción. Una de nuestras compañeras hoy dijo eso al comienzo de la clase y yo vi eso también leyéndolo y dije, soy yo. A veces de, hijos, no hagan eso, pero no pongo, miren, la disciplina, sí está bien tener advertencias verbales, pero también esa advertencia debe incluir algo muy, una consecuencia, una amenaza de consecuencia en amor, obvio, no en enojo y con rencor o algo demasiado severo, pero de, hijo, no hagas eso porque si lo haces, esto va a ser el castigo, la consecuencia. Y ahora, si lo Amén. hacen, tienen que... A la actualidad, somos débiles así en nuestras casas. Claro, o sea, claro. Gracias a Dios por la obra de Jesucristo y por tener la salvación en Jesucristo, en su gracia y en su favor, ¿verdad? Pero si trae consecuencias, no se firme en la fe y edificar la casa conforme a como dice la palabra de Dios. Ser firme, pues. O sea, eres mi hijo, te amo, esta es mi casa, está bajo el techo de la obra de Dios, y bueno, respeta las normas, principios bíblicos. Y si no, bueno,
Ahí está la puerta, como digo yo, ahí está la puerta. Bueno, sí, dependiendo de la edad, ¿verdad? Depende de la edad de uno. Por ejemplo, sí, en el caso tal vez de un adolescente, tal vez va a ser de, no, si haces tal, me vas a entregar tu celular durante tantos días. Eso ya les duele, les da donde le duele, ¿verdad? El celular. No lo van a creer hoy mismo y bueno, eh, con mi hijo de 6 años, que es un muy buen chico, ama a Dios y tiene una fe más fuerte, mucho más fuerte que la mía. Pero cuando se pone berrinchudo, pucha, es muy fuerte y hasta se tapa los oídos y hasta, bueno, dice cosas, sí, y sí, así lo dejo. Como se Pero, dice, dependiendo de la pero edad, le uno tiene dijimos, que ir purificando. sí, y le dijimos, si haces tal, no vas a dormir hoy con tu peluche favorito. Uy, y empezó a llorar de, no, mi peluche favorito, y esto y aquello, porque todavía está chiquito. Ahora, con uno de 12 años va a ser otro castigo. Con un hijo que ya tiene 20 años, pues va a ser otro castigo, como nos decía Juan Elisa. Así que, bueno, la disciplina tiene que ser de acorde con la edad. Disciplina. Eli, ¿cómo hubiera disciplinado a sus hijos ya adultos? Bueno, Dios sabrá, pero en cierta forma es de que ya no van a poder ejercer sus funciones. Si no lo van a hacer de acuerdo a la palabra de Dios, van a quedar fuera. Pero parece que no, Elí los dejó seguir lo que estaban haciendo. Y no pasó nada, no hubo castigo, no hubo disciplina. Les dijo, no hagan eso, pero no hubo si hacen tal, esto va a ser la consecuencia. Así que Dios tuvo que intervenir para poner la consecuencia. Bueno, amigos, recuerdan, Primera de Timoteo 3, como nos dijo, dice que un líder en la iglesia pues debe bueno, dice que tenga una sola esposa, eso ya mencionamos, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar y no amante al vino, ni pendenciero, ni De buen testimonio. codicioso, pero también que gobierne y en su casa y que tenga a sus hijos en su gestión y con toda honestidad. Porque, pues, el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? Y eso es lo que tenemos Es aquí verdad. en el caso de Eli. No, ni estaba cuidando bien su propia casa y por eso no, pues, estaba descuidada la casa de Dios. O sea, más bien la ¿Dónde vida vas tú espiritual lloviendo? de la tribu. ¿Ok? Muy bien, Yo amigos. creo Pero tú que estás esa viendo palabra que usted nombró, personas. pastor, sujeción, ser No me digas que sujeto quieres tragar su a las papá, normas, a la pastor. disciplina. Ujú, ujú. Gracias, sí, sujeción, sí, es lo mismo, sí. Es eso, de tenerlos en sujeción, de que, si yo doy una orden, bueno, y eso que, bueno, yo doy testimonio, yo soy hijo de un pastor creyente, cristiano, y somos 5 hermanos, hijos, y a veces nos portábamos mal, pero la verdad es que si nos portábamos mal, y había consecuencias, o sea, mi papá gobernaba bien su casa, no de que, los hijos de un líder no cometen pecados. No, eso no es el punto es que si cometen pecados, se ve Vayamos que, todos. en su casa hay disciplina. Hizo tal, eso fue la consecuencia. Hay consecuencias naturales, digamos, en la casa, lógicas, en amor, obvio. No estamos hablando de abusar a niños o cosas muy severas. No. Ok, No, disciplina apropiada y en amor, es como corrección, ¿verdad? Muy bien, amigos. Ese pecado queríamos mencionar también el pecado de no hacer caso a la palabra de Dios. Elí escuchó la advertencia y no le hizo caso, ¿ok? También envidias, vemos, si alguien leo capítulo 1, eso de ¿cómo era? Penina contra Ana, ¿verdad? Esas envidias burlándose de, miren que yo tengo hijos y usted no, tú no, y
Ok. Unos pecados. Bueno, Alberto, ¿quiere aportar? Bueno, pastor, sí, un poquito para no quitar mucho el tiempo, porque, mire, pastor, sobre lo que hablaron, que los hijos y todo lo demás, tenemos que ser consecuentes con nuestros hijos, porque vamos a imaginarnos que Jesucristo sacara la correa y nos pegara por cada pecado y ya no existiéramos. Y nosotros más, los pastores que tienen hijos, tienen que ser más consecuentes con sus hijos o las personas del mundo, porque si hay una muchacha embarazada, uno no la va a echar a la casa, uno la tiene que, aunque ella haya hecho lo que eso, recibirla con sus hijos, porque bien claro dice Dios que los hijos son bendiciones de Dios, porque Dios nos crea a su imagen y semejanza. Al igual, si tiene un hijo drogadicto, ¿por qué hay que echarlo a la casa? Hay que aconsejarlo y más presionarlo con la Biblia, hablarle la palabra de Dios, que Jesucristo lo ama, porque bien claro dice en toda parte de la Biblia, y más en el Nuevo Testamento, que Jesucristo es amor y misericordia, y se habla los frutos del Espíritu Santo. Así que esa es mi postura y respeto cualquier postura. Y ya no hablo mucho porque usted, pastor, habló mucho, Timoteo 3 y todo lo que dijo, estoy de acuerdo de usted, de los requisitos. Y como usted dice, el pastor debe ser una sola mujer y tiene que gobernar bien su casa para gobernar la iglesia. Pero esa es mi aportación, que todos los padres que están aquí en el curso tienen que amar a sus hijos, no echarlos a la calle, porque si los echan a la calle, el mundo los recoge, se pierden y van para el infierno. Pero si sus padres los recogen y le hablan con amor la palabra de Dios, están salvando a sus hijos de irse al infierno. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al echar a nuestros hijos, porque Dios nos dio a nuestros hijos para amarlo y quererlo, así como Dios nos ama a nosotros. Gracias, pastor. Esa es mi aportación. Gracias, Alberto, por darnos su punto de vista. Muchas gracias. Y bueno, lo que veo en el aporte de Alberto es que equilibrio, ¿verdad? Si lo único que hacemos como papás es castigar y amenazar y disciplinar, pero nos falta el otro lado del amor y la gracia, eso, bueno, ya estamos fuera de equilibrio, ¿verdad? Porque como padres, amigos, también, no, yo creo que muchos años no me daba cuenta que mi trabajo principal como padre también, aparte de, ok, que vean que tienen lo necesario, ¿verdad? Ropa, comida, donde dormir, un lugar seguro, pero sí, disciplina, sí, pero mi trabajo principal, lo más importante que yo puedo hacer como padre es predicarle el evangelio a mi hijo. Y cuando yo digo predicar, no digo de, ok, ahora les voy a dar un sermón de tal. No, cuando digo predicar el evangelio es decirle a mi hijo, hijo, te perdono y Dios te perdona también. Ese es el sermón más importante que tu hijo necesita escuchar de su padre y de su madre. Te perdono y Dios te perdona también. Y te amo y sobre todo cuando la persona, el hijo o la hija reconoce su pecado, eso ya es momento de darles el abrazo y decirles, te perdono y tú eres mi hijo, mi hija y siempre te voy a amar, ¿ok? Y lo que la disciplina que te pusimos es porque te amamos y porque queremos que sigas un buen camino, el camino de Dios y claro que sí. Entonces sí, eso es lo que veo en el, sí, en el corazón en el aporte de Alberto. Gracias amigos. Y sí, amigos, solo donde vemos el amor es que los líderes fallaron. Elí falló, pero Dios no falló. Dios no falló a su pueblo Israel. En vez de decir, bueno, tienen líderes así, ya los dejo. No, Dios dijo, tienen un líder que les está fallando, yo les voy a enviar un líder bueno y fiel. Ahora con Samuel, pero ahí viene el mejor líder, el mejor sacerdote, que es Cristo.
que no solamente, que no tuvo que nunca, no sacrificaba a los animales, más bien sacrificó a sí mismo. Jesús, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote eterno nos dio Jesucristo. Y también, amigos, qué grande es Dios que bendijo a su pueblo con Samuel, que jamás, jamás, cuando él hablaba, no le caía al suelo ninguno de sus palabras. O sea, valía la pena escucharlo. Dios también te bendice en tu vida con personas que te enseñan, te explican, te predican la palabra de Dios y gloria a Dios. Y para alguien más, tal vez tú vas a ser el Samuel, tú vas a ser la persona que les bendice con la palabra de Dios, de wow, wow, esa persona, ellos estudian en Academia de Cristo y ahora están conociendo la palabra de verdad y quiero escucharlos, quiero que me enseñen bien la palabra de Dios. Bueno, Dios es bueno con todos nosotros y gloria a Dios que Dios no nos ha, Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. No nos ha castigado como castigó a Elí, ¿verdad? Entonces, pues ahora es el día de arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón hasta por nuestras fallas como líderes en casa o en la obra o en cualquier parte de la vida. Y lo bueno es que Dios sí tiene misericordia de nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer, amigos? Si somos hijos, vamos a obedecer a nuestros padres. Si somos empleados, vamos a respetar a nuestros superiores, pero siempre vamos a respetar más a Dios. Si nosotros ponemos a la familia como, lo máximo, vamos a bajar poquito y poner Dios siempre en primer lugar en la vida con nuestro tiempo, con nuestros tesoros, o sea, con la plata, Dios primero, en todo aspecto. No, nunca decir, no tengo tiempo, no tengo tiempo para Dios. No, y que nosotros escuchemos la palabra con la actitud de Samuel de habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso fue lo mejor que dijo Samuel, perdón, que dijo Elí. Elí le dijo a Samuel, nosotros criticando mucho a Elí, ¿verdad? Pero Elí también sí tenía cosas sabias que decía en la historia. Y eso sí, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa actitud quiero tener. Amigos, Dios todavía nos habla hoy en día, pero nunca ha prometido Dios de que, le voy a hablar a cada creyente con una voz audible. Escuché un chiste dicen, quiero que Dios me hable. Y su amigo le dice, bueno, puedes escuchar a Dios si abres tu Biblia, ¿verdad? Y leyendo la Biblia, puedes escuchar a Dios. Y el primer amigo dice, no, 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 pero quiero escuchar una voz audible, la voz de Dios, pero como hacía de manera audible. Y el otro amigo le dice, bueno, ¿te puedo leer la Biblia en voz alta? Y es como, ay, ay. No, pero el punto es que, amigos, no tomen a mal mi comentario, pero en muchas iglesias, ellos tienen la idea, la expectativa, exigen que, cada semana, cada vez que tienen una reunión ¿quién tuvo un sueño nuevo? ¿Quién tuvo una visión nueva? ¿A quién le habló Dios esta semana? Como si fuera algo común y corriente. No es así. Mucho de lo que cuentan y dicen es pura mentira, invento de sus imaginaciones, porque eso es la onda que tienen en su iglesia de, siempre. Amigos, lo que tenemos es como dice Hebreos 1 y 2, Dios que muchas veces y distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo.
a quien constituyó heredero de Dios, de todo y mediante el cual hizo el universo. Ya Jesús nos ha hablado. Por eso tenemos Mateo y Marcos y Lucas y Juan y todas las cartas que escribieron sus apóstoles. Ya tenemos la voz de Jesucristo. No necesitamos eso de que Dios me tiene que hablar y si no, no le voy a creer. El Señor nos habla por medio de su palabra, la Biblia, y por la vida y las enseñanzas de Jesucristo, el verbo encarnado. Así que como Samuel, pues le servimos al Señor, escuchemos su palabra y obedezcámosle en gratitud. Dios ya te ha hablado, amigos. Ténganlo por seguro. Bien. Para el miércoles vamos a leer 1 de Samuel 17. Les encargo un video y les doy la oportunidad si quieren captar la atención. Va a ser la historia de David y Goliat. ¿Okay? Pueden usar anécdotas, preguntas, dichos, costumbres, algo de las noticias, algo de los Juegos Olímpicos, algo de una canción, un poema, una imagen que encontraron en internet, como sea, pero ¿okay? 1 de Samuel 17. Bien, amigos, vamos a terminar la clase con una oración, ¿sí? Ok, perdón. Oremos. Padre Santo, tú eres el Padre perfecto. Nosotros, la verdad, no lo somos. Los aquí que somos padres o tíos o abuelos, pues, Señor, perdónanos nuestras fallas cuando con nuestro ejemplo hemos dado un mal ejemplo a nuestros hijos. Señor, perdónanos por no disciplinar a nuestros hijos como debemos de hacerlo. Más bien, Señor, danos la actitud de Ana que pues reconoció que nuestros hijos realmente son tus hijos, Señor. Que los criemos, que los guiemos, que sean chiquitos o grandes, que los guiemos con esa mentalidad de que, wow, ellos son hijos de Dios y es mi responsabilidad ser representante de Dios en su vida. Señor, ayúdanos también a escuchar tu voz cada vez que leemos la palabra, Señor, y buscar, anhelar esa comunicación contigo y anhelar ese día cuando sí te vamos a ver cara a cara, cuando sí vamos a poder estar contigo y que venga pronto ese día. Pero mientras estamos aquí, Señor, que veamos que tenemos un propósito de servirte y servir a nuestro prójimo, de bendecirlos con sabiduría y con tu palabra. Y que nosotros, Señor, como Samuel, que seamos fieles y que cuando hablamos, que sea algo lindo, algo sabio que salga de nuestras bocas para que la gente diga, wow, ninguna de sus palabras caen al suelo. Señor, bendícenos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amigos, que pasen linda noche y los veo el miércoles. Dios les bendiga, hermanos. Igualmente. Jueves. Buenas Bendiciones noches a todos. Buenas noches, Buenas noches Andrea, a todos. Mirta, Daniel, Maritza. Bendiciones. Dios lo bendiga. Los Dios lo bendiga.